¿Empezó a juntarse la gente o no? Bueno, sí, 1, 2, 3, probando. ¿Qué quería decir? Buenas noches. Buenas noches a todos. Quería empezar diciendo un par de cosas antes de que arranquemos como tal. Entonces es el inicio de esta clase nueva que se llama Cristología. Ahorita vamos a hablar qué es eso, ¿no? Y qué es lo que vamos a estudiar al respecto. Vamos a estar, pues, nosotros que estamos aquí, y también esta vez, yo lo anuncié por mis redes sociales. Entonces también hay se supone, como unas 30 o 40 personas de otros lugares, ¿no? Que de hecho yo les mandé las notas ya y que dijeron que iban a estar, ahí se irán agregando. Algunos lo verán así y otros también harán como dijimos la otra vez, de queda, ¿no? Y queda grabado, y luego más tarde, otro día, algunos pueden verlo. Entonces, la gente que está ahorita en el mismo tiempo con nosotros, pues interactuará con nosotros de alguna manera, y yo pondré atención un poquito también a eso, a la gente que está en atención a eso. Pues agarramos esto porque dijeron que había ocasiones que no se escuchaba, como que se bajaba el des. Entonces esperamos que con este microfonito pues funcione mejor, ojalá, ¿no? Es la primera como de entre 8 y 10 clases más o menos. Va a depender de cuánto alcanzamos a abarcar. Yo estoy pensando que 8 promedio y puede alargarse hasta 10. Entonces estaremos terminando como a finales de marzo, principios de abril. A principios de abril. Y es una clase cada martes. Otra vez habrá algunos martes, como el del Spring Break, probablemente que no tendremos. Pero igual yo les aviso con tiempo. De pronto están programados ahorita todas las clases ya. Otra cosa que quería decir es, si no puede venir alguna clase, por cualquier situación, ¿no? Otra vez siempre pasa algo, pues quedarán grabadas, las puede ver ahí y ponerse al día. El libro que vamos a llevar, el libro base, es este libro que está aquí, ¿no? Y otra vez, los que quieran adquirirlo, la gente que quiera adquirirlo, la verdad es que nada más encargué para la gente que está acá en la clase. A la gente que está en línea le mandé las notas que también les entregué a ustedes, que es de la primera clase, y les voy a estar entregando cada clase, notas de cada clase. Si alguien de la gente que está en línea está interesada en el libro, porque varias cosas sacamos del libro, entonces yo les sugiero que lo consigan ustedes mismos directamente con la gente de Loyola Press, ¿no? Loyola Press, y lo encargan directamente. Estoy pensando otra vez, el libro cuesta como $8, más el envío puede ser 10, 12, 13 dólares promedio. Como nosotros ordenamos todos juntos, entonces sí nos sale como a 10, pero sí, yo creo que el envío debe salir como entre 13 y 15 dólares cuando ordenas nada más un solo libro. Entonces la gente lo puede ordenar directamente, para no hacer como que yo ordeno y luego yo después se los mando. Mejor que la gente que quiera, que lo va a seguir en línea, ¿no? Igual hay gente aquí en la parroquia que lo va a seguir en línea. Si quiere ordenar, puede pasar, si tenemos libros. Si no, puede ordenarlo directamente. Pone en el buscador Loyola Press. Loyola Press son la gente de Chicago, y ellos tienen esta colección de libros. No es la primera vez que yo utilizo este tipo de libros. Me parece que para otra clase, el de Liturgia y Sacramentos, también es la misma colección. Después de esta clase yo voy a dar Historia de la Iglesia, y es la misma colección. Estos libritos son sencillos, no son tan elevados, pero no son tan básicos. Si
si aprende cosas buenas del librito. Entonces este es el librito que vamos a llevar. La gente que nos sigue por las redes sociales puede ir haciendo sus comentarios. No vamos a poder interactuar para que yo pueda dar la clase, pero pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, algunas cosas, y yo al final o mañana durante el día lo reviso, ¿no? Y se los envío. La gente que quiere que le envíe las hojas de cada clase, también lo que tiene que hacer es poner su correo electrónico en los comentarios, y yo se los hago llegar también el día de mañana. Vamos a comenzar entonces, como comenzamos siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos ponemos en la presencia de Dios y le pido que ponga su mano derecha en su corazón para que reciba ahí esta palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 20. Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo del hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, es decir, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de entrar en esta nueva clase, de aprender de ti, de meditar tu palabra, de meditar acerca de ti, de quién eres tú para nosotros y quién eres tú para la historia, quién eres tú para Dios mismo. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí, desde la relación que cada uno tenemos contigo, que bendigas nuestras familias, nuestros seres queridos, que bendigas este momento en el que entramos y que sea un momento de gracia donde, si bien es cierto, aprenderemos más cosas acerca de ti, que éstas nos ayuden a acercarnos más a tu corazón, a que nuestra relación contigo sea más profunda y más comprometida, a que nos comprometamos y lleguemos a ser verdaderos discípulos tuyos. Pedimos a Mamita María, tu madre, la discípula número 1, aquella que supo seguirte, que sigue intercediendo por nosotros. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a regresar un poquito y quiero comentar un par de cosas otra vez, sobre todo también para la gente que nos sigue. Hace un tiempo casi un año empezamos a trabajar en una plataforma de evangelización e información. Ya hemos hecho bastante, ¿no? Hay varias buenas noticias por ahí con nosotros. Seguimos trabajando. Entonces, muchos de los cursos que estoy yo dando ahora sí, eventualmente algunos los grabaremos o habrá otros que los vamos a grabar y ponerlos a disposición de más gente. La idea también es eventualmente que tengamos cursos, no solamente que dé yo, sino que den otras personas, parecido a lo que sucede en inglés. No, yo le había comentado a Rosario, le había comentado a otras personas acá, pues los cursos que hacemos en español tenemos que hacer como esto, que yo tenga un PowerPoint, que yo les haga copias, ¿no? Y en realidad nada más podemos ofrecer una clase en español en la parroquia, porque entonces a mí me toma, estoy pensando que más o menos un día y medio que yo prepare la clase, agregue notas, prepare el PowerPoint. Me tomo bastante tiempo porque yo tengo que hacerlo casi todo desde abajo, o sea, no tengo así como que algunos cursos ya los di, pero de cualquier manera tengo que volver a repasarlos, volver a leer los libros, volver a checar mis notas, a reacomodar cosas, a veces agrego cosas, quito cosas, entonces
toma más tiempo. En inglés, si ustedes se han fijado, se ofrecen muchas más clases. Y la cosa es que en inglés, igual yo doy solamente una clase a la semana también. Las demás las ofrece gente que nomás se necesita un facilitador porque el contenido está en el video y en el libro, ¿no? En español no se ha hecho mucho esto, se empieza a hacer. De hecho, tenemos ahorita la idea de, acaba de salir un curso de la gente de Form, que es sobre el Evangelio de Marcos, que está muy interesante, que ya lo ofrezcamos. Para eso no se necesita un maestro, una persona que sabe teología o que ha estudiado mucho de las cuestiones de la fe. Se necesita un facilitador. En inglés no tenemos 6 maestros en realidad, o sea, enseñando como tal la clase. Probablemente yo, que también me baso mucho en el video y luego ya agrego algunas cosas. Las demás clases es un facilitador. Es una persona que pone el video, ¿no? Pasa la lista y después del video hace que el grupo participe y que diga, ¿no? Como qué le llamó la atención o algunas cosas concretas sobre el contenido que están en el libro que te dan de guía del instructor. Entonces en inglés funciona así y esperamos que con Paulus empezamos a crear cosas para que podamos ofrecer más clases aquí mismo y en otros lugares, que la gente pueda tener el video y los libros y no se necesita un maestro, no se necesita que yo esté allá o que alguien de los maestros que nos van a ayudar estén allá, sino simplemente es como lo han hecho en inglés y yo espero, de verdad confío, por esta yo creo pasión que tengo por que la gente conozca más de Dios, que este sea un medio para que más gente tenga acceso a. O sea, yo estoy dando clase aquí y bueno, ahora por lo de Facebook Live, pues alcanza otra gente más. Pero en realidad dar un curso completo, pues no puedes estar como que doy un curso aquí, otro un fin de semana en algún otro lugar, otro en algún otro lugar. En realidad, de verdad, aunque parece así como que, ay, José Juan ya anda ya por otro lugar, es como que a veces la gente, ay, como te paseas mucho. Y yo como que no me paseo mucho, voy a trabajar, ¿no? No es tan sencillo. O igual es como lo hago con ustedes, es un honor, es mi pasión enseñar, pero es cansado. Aunque suene raro, es cansado. O sea, montarte en el avión, andar de aquí para allá, estar todo el día dando clases y luego después ir a una vigilia, hacer ciertas cosas. Entonces, físicamente es cansado, espiritualmente me llena mucho, ¿no? Pero lamentablemente, ahí mismo o en esas mismas condiciones, yo me he dado cuenta de mi limitación humana. O sea, puedo ir a un lugar y ya, aunque yo quisiera que diéramos los cursos que damos en muchos lugares, no podemos, porque no nos bilocamos, no sé así. Entonces, con una herramienta así de grabar los cursos, ¿no? Nos permitirá que mucha gente tenga acceso a lo que ya Dios nos dio. Y estoy pensando en lo que Dios nos dio a mí, a Gustavo, a Alejandra, a Adrián, a la gente, al padre, a la gente que va a estar grabando cosas y que le pueden ayudar a muchas más personas. No sé, en una parroquia en San José, en Wenatchee, por decir, en Washington, que hasta ahí llegue, que se junte un grupo de gente como estamos ahorita nosotros y como sea en inglés y que vean y que sigan creciendo en su fe y ir ofreciendo esas cosas. Eso va a estar en esto que se llama Paulus Media, ¿no? Está la página, algunos de ustedes siguen los videitos por YouTube. Ahora vamos a estar tratando de agarrar que la gente vaya a la página y se registre. Para cuando salgan los nuevos cursos, les mandamos un correo, esto también lo hacen las compañías en inglés, les mandamos un correo de, este es el nuevo curso, de esto trata, ¿no? Y que la gente sepa cuando van saliendo las cosas nuevas. Entonces, si va a Paulus Media, se me hace que en esta semana Chris nos va a hacer el favor de poner ahí en la página principal un lugar donde usted pone su nombre, su correo electrónico y su teléfono y ya queda registrado. Cuando nosotros sacamos algo nuevo, hay un nuevo curso, unas nuevas pláticas, alguna cosa así, una nueva serie, ¿no? Le mandamos un correo donde dices, está esta serie y trata de esto por si a la gente le interesa. Entonces, a ustedes si quieren les invito a que se den de alta ahí, ¿no? Hay que buscar la página, así se llama Paulus Media. Si va a Google ahí la encuentra y va a tener una parte especial para que la gente se vaya dando de alta, vaya dejando otra vez nombre, correo electrónico o teléfono. Si no tiene correo electrónico, teléfono, ¿no? El que tenga y ya sea por texto que le podemos mandar como este curso nuevo. Entonces, es lo de Facebook, que por ahí es que vamos a estar mandando
mandándolo del Facebook Live. Está aquí yo no sé si les compartí, esto que se llama SlideShare, otra vez para los que tengan así familiarizados con la computadora. Ahí están muchos de los cursos que yo he dado. Este curso, ahí está, otros cursos que yo les he dado. El PowerPoint completo está ahí, hay varios cursos que yo ya he dado. Algunos los he dado aquí, algunos no los he dado aquí, ¿no? Si van al SlideShare y buscan así igual Joseju Valdés, así es como me dejó registrarme, ahí van a encontrar otros cursos que puede bajar, repasar usted mismo, ¿no? Y esto también es lo de Paulus, que es de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook también como Paulus Esp, que quiere decir como Paulus Español, ¿no? Entonces Instagram, Twitter y también, ¿cuál es el otro que estamos? Y Facebook, esos tres. ¿Sale? Joseju Valdés en SlideShare y ahí le van a salir todas. Yo creo que tengo como unos 10 cursos diferentes en PowerPoint. Que otra vez, y usted de ahí los puede bajar y estudiarlos o compartirlos o usarlos hasta para un tema. Hay varias cosas que se pueden usar. Eso está ahí y es gratuito y usted lo baja y lo usa. Entonces vamos a hablar de Cristología. Entonces este es el libro que vamos a tomar, ¿no? Cristología. La meta o el objetivo de esta clase es reconocer la naturaleza humana de Jesús por medio de nuestra experiencia, así como por medio de la historia de los evangelios sinópticos. Esta es la meta de estas primeras clases. Después vamos a hablar de la divinidad de Jesús y ahorita voy a explicar eso con más calma. El día de hoy vamos a empezar a hablar de ambas, pero vamos a enfocarnos sobre todo en la parte histórica, en la parte de la naturaleza humana de Jesús. Vamos a hablar de eso. Yo algunas ocasiones he dicho que a menudo a nosotros nos gusta pensar en Jesús en su parte humana. Y muy pocas veces nos detenemos a pensar en su parte divina. Generalmente lo pensamos así y no nos detenemos a pensar en su parte humana. Porque, no sé, igual nos hace ruido. Y a mí personalmente, y la iglesia pide que no podemos hablar de la divinidad de Jesús sin hablar de la humanidad. Porque Jesús es Dios, pero también se hizo carne, se hizo hombre, ¿no? Y desde esta realidad de hacerse carne de verdad, como usted y como yo, vamos a hablar de eso el día de hoy, desde esa parte también nos enseña muchas cosas. A veces podemos pensar en Jesús nada más como en la parte de Jesús está en control, hace milagros, Él lo puede todo, es Dios, y quedarnos con la mitad de la historia. La otra mitad es que fue humano como usted y como yo, y que desde vivir su humanidad, ¿sí?, nos enseña a nosotros a ser humanos como Dios quiere también. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, sobre todo en la clase del día de hoy. Y entonces, algunos objetivos: identificar su percepción, qué percepción tiene cada quien de Jesús. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Recordatorio de los prototipos de Jesús en el Antiguo Testamento y repasar las narrativas de la infancia. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, necesito que alguien me diga cuál es el nombre completo de Jesús. Es medio examen. ¿Se llama Jesús Manuel? Ay, Dios santo. ¿Ah? El nombre completo de Jesús. Su nombre de pila, como dicen en mi rancho. ¿Ah? El nombre es Jesús. Jesús de Nazaret. De Nazaret. Entonces, muchas veces en el siglo I, el apellido venía en algunas ocasiones por la región donde venías. Entonces tenemos a José de Arimatea, a Simón de Cirene. Entonces Jesús era Jesús de Nazaret, ¿no? Luego también se le reconocía por ser hijo de tal persona. Entonces tenemos a los hijos del trueno, ¿no? Estoy pensando a Simón, hijo de Juan, que llegó a ser Pedro. Entonces a veces era de quién eres hijo. O Barrabás, ya también ahí dice, ¿no? Barrabás era el hijo de su padre, ¿no? Eso quiere decir Barrabás. Entonces era el nombre más de dónde eras o de quién eras hijo. Yo no sé si se acuerda, en mi pueblo, en mi rancho era así, ¿no? En Romita era así como que tú decías como, ¿tú cómo te llamas? José. ¿Y tú de quién eres hijo? Y te ubicaban como que ¿de quién eres hijo? Ah, tú eres el de... Y te decían como que... Porque pues había un chorro de José y un charro de Marías, y entonces era como que eres José el de tal, ¿no? Entonces, muy parecido. Entonces el nombre completo de Jesús es Jesús de Nazaret. Nombre de sus padres.
María y José. Número de personas en su familia. ¿Cuántos había en su familia? 3 con él, ¿sí? ¿Qué otros familiares conocemos de Jesús? Isabel era prima de María, tía. Juan el Bautista era primo de Jesús. ¿Quién más? Zacarías era tío porque era el esposo de Isabel. Sus abuelos, ¿cómo se llamaban sus abuelos? Joaquín y Ana. Esos no están en la Biblia. Sus nombres los sabemos por otros libros y por la tradición. No, ahí no aparecen. Los otros que dijeron sí, Juan el Bautista, Isabel, Zacarías, sí están en la Biblia, en los libros que nosotros tenemos. Joaquín y Ana, los abuelos, los papás de la Virgen, también conocemos sus nombres por la tradición. De José no sabemos mucho, debió tener hermanos y debió tener también padres, pero no sabemos mucho de esta parte de la familia de Jesús. Cumpleaños, ¿cuándo cumpleaños Jesús? 24 o 25 de diciembre. 25 de diciembre, ¿no? Nace en la noche, entonces, de hecho el 25 es el día de la natividad, es durante la medianoche, ¿no? Más o menos. Entonces, es su cumpleaños, aunque yo le había explicado que a veces algunos hermanos separados disputan la fecha y dicen que basados, ¿se acuerdan que yo le expliqué? Porque el Evangelio de Lucas, en la Anunciación, dice que el ángel visitó a María en el primer mes del año, ¿sí? Y entonces ellos el primer mes del año piensan que es enero, porque es el primer mes del año nuestro. Pero el año nuestro no es igual que el año judío, yo le expliqué eso. Los judíos tienen otro calendario diferente. Nosotros tenemos un calendario solar que heredamos de los griegos y los romanos, y ellos tienen un calendario lunar que es propio de ellos. Nuestro calendario se guía por los ciclos del sol, el calendario de los judíos se guía por los ciclos de la luna. Entonces, de hecho, está constituido de manera distinta. El primer mes judío, ¿no? El primer mes judío se llama, yo les enseñé también, me parece en otra clase, se llama Nisan, como la marca de los carros con doble S. ¿Sí? No le estoy haciendo promoción, pero así se llama, es un nombre en hebreo, es el primer mes. Y el primer mes judío, ¿sí?, coincide siempre con la primer luna llena de primavera. Cuando comienza a desarrollarse la primer luna llena de primavera, cuando empieza a crecer la primer luna, no cuando está llena en el día 14 siempre. Entonces el día 14 de Nisan siempre está lleno, que es el día de la Pascua. Pero comienza a crecer la primer luna llena de primavera y se muda, ¿no? A veces es entre marzo, finales de marzo, principios de abril, a mediados de abril. Generalmente se muda, va cambiando. Entonces, el primer mes judío, ¿sí?, es Nisan, como entre marzo y abril. Entonces, algunos haciendo cálculos, y ahorita voy a hablar de esos cálculos un poquito, algunos haciendo cálculos de qué día más o menos cayó, porque sí han hecho cálculos, qué día más o menos cayó ese año, el año que nació Jesús, como el año 5 o 6, ahorita voy a hablar del desfase también. Hacen cálculos que ese año era en finales de marzo. Entonces, que cuando visitó el ángel a la Virgen era más o menos un 24, 25 de marzo. De ahí cuentas el tiempo de gestación y llegas a diciembre, ¿no? Entonces, el primer mes se refiere al primer mes judío. Entonces, el cumpleaños de Jesús, porque decían, no, algunos hermanos, Jesús debió nacer en septiembre, ¿no? Si cuentas de enero, hacen a septiembre, y dijeron que nosotros estamos equivocados, que ni siquiera decimos eso bien. Se refiere al mes judío. El lugar de nacimiento, ¿dónde nació? Según dicen los evangelios, y hoy te voy a empezar con los según dicen los evangelios, nació en Belén. Hay quienes aseguran que nació en Nazaret, algunos de los historiadores. Y quiero explicarles esto de los historiadores porque vamos a hablar un poquito de eso. Se puso de moda, sobre todo siglo XIX, parte del siglo XX, esto de indagar si realmente lo que dicen los evangelios fue histórico o no fue histórico, si pasó realmente como dicen o si no pasó. De eso voy a hablar el día de hoy. Y aunque lo que estoy diciendo puede hacer ruido ahorita, quiero que entienda que los evangelios mismos no son una biografía, que la finalidad de los evangelios
no era decir como, este es Jesús y darnos una biografía. Ni una biografía como se hacía en el siglo I, ni mucho menos una biografía como la entendemos hoy. Imagínense una biografía que no sabemos, por ejemplo, honestamente bien, los rasgos físicos de Jesús, ¿no? No conocemos un montón de cosas que son importantes en una biografía que no se nos cuentan. ¿Por qué? Porque los evangelios no quisieron ser nunca una biografía, vamos a hablar de eso. Entonces hay quienes dicen que probablemente nació en Nazaret. Eso cambia ya todo y otra vez la misma idea de lo que Miqueas había dicho que iban a nacer en Belén y por qué a lo mejor ponen en Belén los mismos evangelistas para que la profecía se cumpla, etcétera, etcétera. Algunos historiadores apuntan que pudo ser Nazaret. En realidad lo que nosotros sabemos por los evangelios es que creció en Nazaret, que toda su vida la pasó en Nazaret hasta que empieza su vida pública, su ministerio. Entonces, lugar de nacimiento, vamos a quedar con Belén, aunque hay algunos que le ponen sus 2 centavos a Nazaret. Su nacionalidad, pues judío, en ese tiempo ahora sería israelita, ¿no? Israel es el nombre del país ahora. En ese tiempo era judío, que era la parte del sur también, ¿no? De Judea. Era parte de Judea porque otra vez, mismo Israel o Palestina, donde vivían varios de los judíos, se dividía por partes. Jesús vivía en Judea, ¿no? En Judea. Entonces, en Galilea y eran zonas que colindaban. Nacionalidad, apariencia general, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Para empezar, yo quiero decir, no era como lo pintan. Pues era guapo de acuerdo a los estándares de ese. Entonces, mayoría de las pinturas que tenemos de Jesús son muy europeas, ¿no? Entonces son un perfil muy europeo, así güerito, ojos claros, un porte así, ¿no? ¿No? Sí, una piel así bronceadona, ¿no? Natural, lo pinta muy guapo, ¿no? En realidad, cuando tú vas así como a la fisonomía, alto, a veces hasta medio fornido, así como que bien dado, entonces, si vas a la fisonomía de los judíos de Medio Oriente del siglo I, no debió ser tan alto, debió ser más bien de una piel oscura, quemadón, ¿sí? Otra vez, su apariencia general era la de un judío de su tiempo. Las fotos nos lo han presentado, pues como han querido, digo, otra vez tenemos muchos retratos de Jesús, y luego ahorita ya depende de dónde lo ves. Si tú vas a África, vas a ver Cristos negros, ¿no? Si vas a Latinoamérica, vas a ver Cristos mestizos, ¿no? Literalmente, o sea, con nuestra fisonomía. Otra vez, Jesús, si somos reales y honestos, pues era un judío de su tiempo, ¿no? Y no estoy diciendo que los judíos eran feos, no estoy diciendo eso, que se entienda, pero no era el estilo europeo en el que hemos pensado como que siempre. Algunas otras preguntas acerca de Jesús. Su afiliación religiosa. Era judío. Entonces Jesús no era ni católico ni cristiano, era judío. Y hay por ahí una discusión entre los judíos. Yo les voy a hablar en la siguiente clase. Había varios grupos religiosos. Aunque todos los judíos tenían, o sea, una cierta connotación o ciertas cosas particulares de lo que creían, había ciertos grupos. Jesús debió pertenecer hay quien dice que a los esenios, hablaré de ellos con más calma la siguiente clase. Hay quien dice que a los escribas, yo voy más por los esenios, pero vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de los grupos. Pero era judío, vivía la fe judía, ¿no? Como tal, practicaba la ley, practicaba todas las normas, se circuncidó, cumplía con el sábado, creció y aprendió, se hizo su bar mitzvah, que era como su confirmación, que era como la confirmación judía. Entonces, Jesús era judío. Su grado de educación, Jesús debió tener un grado de educación, mínimo, comparado en su tiempo. Quiero decir esto, ¿sí? Probablemente aprendió, su educación fue en el seno familiar como era común. La familia de Jesús no era una familia pudiente, no lo era, ¿no?
y está relacionado con lo que yo digo enseguida. Su ocupación era artesano, ¿no? Que era probablemente la ocupación de su papá que él heredó, artesano, ¿sí? Como carpintero, no en el sentido como entendemos la carpintería ahora. Había otras cosas que se hacían en ese tiempo, ¿no? Luego, estoy pensando que en la película La Pasión lo ponen haciendo una mesa como las mesas de nuestro tiempo y en realidad las mesas de ese tiempo, ¿no? No existían, no había sillas, ¿no? La gente se sentaba a la mesa y era en el suelo. Las mesas eran muy bajitas. Era como estar como recargados, así entonces era diferente, ¿no? Era un artesano, ¿no? ¿De qué edad murió Jesús? 33. De 33 años. Y según las cuentas, también ya hicieron las cuentas, murió de 33 años el 7 de abril del año 30. El 7 de abril del año 30 otra vez, nació en el primer mes judío. La Pascua ese año, la Pascua, el 14 de Nisan, que es el día que muere Jesús, cayó en 7 de abril en el año 30. Explico lo del año 30 y el 33 porque hubo un desfase de los años y entonces estamos 5, 4, 6 años más o menos. Entonces cuando hablamos como, ¿cómo crees que Jesús, que no murió en el año 33? Porque si él empezó, entonces por el desfase ese que hay de los años, jugamos con las fechas un poquito, ¿no? Entonces murió a los 33 años, es lo que queremos, el 7 de abril del año 30, una primavera. ¿Qué fue lo que él consideró ser el más grande de sus cumplimientos? La voluntad de su padre. Hacer la voluntad de su padre, ¿no? Estoy pensando anunciar el mensaje del reino de Dios. ¿Qué fue lo que podía hacer muy bien Jesús? ¿Qué hacía muy bien Jesús? Predicar era una de ellas, anunciar el mensaje del reino de Dios, y otro, curar a los enfermos. Era un predicador itinerante del siglo I. Había bastantes predicadores itinerantes. Jesús asume el rol de uno de ellos. Entonces, curar a los enfermos de diversos males, anunciar el reino de Dios, ¿sí? Eso podía hacerlo Jesús y lo hizo de una manera impresionante, impactó, ¿no? Totalmente, no solamente a la gente de su tiempo, sino imagínense, hasta nuestros días. ¿Qué lo hacía enojarse? Hablando de la humanidad de Jesús. La injusticia. La injusticia, por seguro, ¿sí? ¿Qué otra cosa lo hacía enojarse? Cuando la gente se le juntaba. La maldad de la gente, ¿sí? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando la gente se le juntaba y lo estaban buscando para el milagro, o estaban buscando qué les iba a dar, no que quién era él. Sí, le incomodó eso, porque sí habla de no me buscan por lo que les doy. Sí, porque tienen hambre. Sí, estoy pensando, le enoja que no respetan la casa de su padre, que este lugar, que era un lugar sagrado, se haya convertido en un lugar de negocios, de muchas cosas, lo que ya no era. Eso le enoja bastante. Tiene una reacción impresionante. ¿Qué le entristece a Jesús? ¿Qué le entristecía a Jesús? La pérdida de su amigo Lázaro. Esa es una de las partes más en el Evangelio de Juan. Llora amargamente. Jesús está súper triste, ¿no? Esa es una de las partes. Otra que también encontramos en el Evangelio es que Jerusalén, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, no recibirá su mensaje ni a Dios mismo, ¿no? Es cuando sube al monte y se pone hacia lo lejos y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Triste lo dice. ¿Cuántas veces he querido reunirte como una gallina reúne a sus polluelos y no te dejó? Eso le entristece el corazón a Jesús. Entonces esas son entre algunas cosas generales, así que podemos hablar de la vida de Jesús. Yo le puse como Jesús 101, ¿no? 101. Estas es algunas cosas. Entonces, ¿qué es cristología? ¿Qué es cristología? Porque esto es lo que vamos a estudiar. Entonces, primero vamos a empezar. Si vamos a la raíz, Christos, ¿sí? Christos, la primera parte con una S, Christos quiere decir ungido, ¿sí? O en hebreo es Meshaya, ¿no? Que es lo mismo. Christos, otra vez es en griego, en hebreo es Meshaya y quiere decir ungido.
el ungido. Entonces tenemos la palabra Christos, que quiere decir ungido, y tenemos la palabra logos. Logos, que en griego quiere decir palabra, ¿no? O a veces cuando ya lo traduces un poquito más a como lo entendemos ahora, tratado. Entonces cuando hablamos de qué es cristología, palabra, ¿no? Son las palabras acerca de Cristo, más bien el tratado acerca del ungido de Dios, ¿no? Sí, Él es la palabra de Dios, entonces el estudio sobre el que es la palabra y que se hace carne, ¿no? En hebreo palabra es dabar, ¿no? El logo se traduce del hebreo como de dabar, que es el... Entonces, eso. La cristología gira en torno a dos preguntas. Yo quisiera decir una de manera concreta, pero hay dos preguntas y está basado en la lectura que leíamos de nuestra oración ahorita que comenzamos la clase. Una es, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es la primera pregunta y es primera, ¿qué dice la gente? ¿Qué perciben? ¿No? Y entonces, ¿que eres uno de los profetas? ¿Que eres Elías? ¿Que eres Jeremías? O alguno de ellos, ¿no? O otro profeta, ¿no? Y luego él dice, ¿y quién dices que soy yo? De hecho, la pregunta cristológica fundamental, eso suena muy teológico, pero es así. La pregunta cristológica fundamental, ¿no? Es, ¿y tú quién dices que soy yo? Entonces, en realidad, cuando estudiamos cristología, queremos dar respuesta a estas dos preguntas. Entonces, nuestra clase girará en torno a estas dos cosas. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué se ha dicho que es Jesús a través de los siglos? ¿Sí? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice la tradición? ¿Qué dicen los padres de la iglesia? ¿Qué decían al inicio de la iglesia? ¿Qué dicen ahora? Porque también hay una concepción ahora de Jesús. Hay gente que piensa que Jesús es un sabio más de la historia, un hombre maravilloso, ¿no? Impresionante, pero no le dan de alguna manera el título de lo que en realidad es. Entonces los conceptos de Jesús a través de la misma historia, los títulos han ido cambiando. Entonces hablaremos de eso. Hablaremos de cómo se entendió quién era la persona de Jesús en el siglo IV, en el siglo XII, etcétera, etcétera. Será parte. Entonces es la parte de responder la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué se ha dicho de Jesús a través de la historia? Pero luego, nuestro estudio a fuerzas nos tiene que llevar a que nosotros nos hagamos la pregunta a nosotros. ¿Sí? ¿Quién es Jesús para mí? Porque más allá de los conceptos que nos ayudarán a entender un sinnúmero de cosas acerca de la persona de Jesús, sí nos acercarán a la persona de Jesús, ¿sí? En realidad nosotros conocemos a Jesús no por datos, aunque aprenderemos muchos en esta clase, ¿eh? Se conoce a Jesús por relación. ¿Quién dices tú que soy yo? Les preguntó a ellos. Ustedes que están conmigo, eso dicen ellos que ven desde fuera. Yo que estoy con ustedes que son mis amigos, ¿quién soy yo? Es una pregunta importante, ¿no? A veces yo no sé en nuestra propia vida que la gente ande diciendo que yo soy no sé qué, pues no me importa, generalmente, ¿no? No me importa, es que, oye, andan diciendo que eres bien sangrón, José Juan, yo que digan, que al cabo, ¿no? Que ni saludo, sí, que soy payaso, que soy creído, que ya me llegaron algunas cosas, ¿no? Y es, de verdad que no me altera mucho, ¿no? No me altera mucho o no del todo, pero que alguien cercano a mí diga algo que no soy, eso sí me ha llegado a molestar. O a doler, más que a molestar. Sí, es más bien una tristeza. Es más bien una tristeza, es como que, ¿cómo crees? O sea, has estado en mi casa, me conoces, o sea, te he abierto mi corazón, mi vida, ¿no? Yo estoy pensando en algunas, o sea, mi mamá te quiere a ti como su hijo también. Eres casi como mi hermano, ¿no? Estoy pensando, un par de veces me ha tocado que alguien cercano diga una cosa que no es y me pasó eso que dice la señora, o sea, me entristecí como no es posible. No es posible que hemos compartido tanto, ¿no? Que yo creía que de verdad me conocías
y que digas esto. Entonces, regreso a la parte de, a fuerzas, parte de la clase, será que cada uno de nosotros respondamos quién es Jesús para mí. Y a Jesús no se le responde otra vez, vamos a aprender cosas. De hecho, yo una cosa que estaba pensando, aunque yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen, que sea más intencional y más pensado durante estas 8 semanas o 10 semanas, y digo, ojalá después se continúe, pero es, aparte de aprender estas cosas acerca de Jesús, que nos acerquemos a Jesús. Porque no puede haber una buena clase de cristología si no entramos en relación con el Jesús. Aprenderemos cosas de Jesús, cosas muy interesantes y cosas que nos nutrirán nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro conocimiento de Jesús y nuestra fe en Jesús. Pero la mejor manera de conocerle es relacionándose con Él. Entonces que yo no sé, o sea, agregarle un momento de estar con Jesús, de venir al Santísimo, o un momento de oración en que hablas con Él, en que te relacionas con Él. No, de preferencia nosotros honramos como católicos delante del Santísimo Sacramento porque creemos que realmente está Él presente ahí se quiso quedar. Pero nosotros queremos también que Jesús nos acompañe en cada lugar. Entonces, empezar con esta clase a incrementar nuestra vida de oración. Porque si yo no oro, si yo no hablo con Jesús, yo no puedo hablar de Jesús. Y cuando Él me pregunte quién soy, o sea, ¿tú quién dices que soy yo? La respuesta vendrá no de lo que he aprendido, no de las clases que he tomado, ¿no? Sino de mi relación que he tenido con Él, ¿no? Que siempre esta parte será más creíble ante el mundo. Porque hay gente que puede saber mucho de Jesús, pero no tener una relación con Jesús. Y hay gente que a lo mejor no sabe mucho de Jesús, conceptos, pero cuando tú le escuchas hablar de Jesús, con palabras sencillas, esa persona conoce a Jesús. Amén. Entonces, la clase tiene que llevar como que este momento de reflexión tiene que llevar estas dos líneas, ¿no? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Varias cosas interesantes, ¿eh? Esto está hacia la mitad del Evangelio de Mateo, también el Evangelio de Marcos está hacia la mitad, y es como que Jesús ya caminó con ellos, ¿no? La mitad de su vida. Y entonces es como que un examen como, pues ya me conocieron, ya han visto todas esas cosas, ya habían visto milagros, ya se habían echado mayoría de los discursos, etcétera. Y es, ¿quién dicen que soy yo? Ahora, el lugar era importante. Cesarea de Filipo está un poquito hacia el norte, noreste, ¿no? Y en ese lugar, en Cesarea de Filipo, había un lugar, otra vez, los griegos tenían una concepción diferente a lo que nosotros tenemos de infierno. Ellos tenían un lugar que se llamaba el Hades, que es parecido a nuestro infierno, pero era como el lugar de los muertos. Mira qué maravilla, cuando Jesús le hace esta pregunta a Pedro, está en este lugar que había como una cueva, como un hueco que daba hacia la tierra, y que ellos pensaban en ese tiempo que esa era la entrada al infierno, la entrada al Hades. ¿Sí? Esa era la entrada. Enfrente de ese lugar es que Jesús les pregunta, ¿tú quién dices que soy yo? Y es que Jesús le hace la promesa a Pedro, ¿sí? Las fuerzas del infierno no prevalecerán justo enfrente de lo que se considera el infierno. Entonces, cobra más relevancia. ¿Es quién dicen que soy yo? Pedro dice cosas muy importantes y es, las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿no? Es interesante eso. Entonces, ¿cuál es la razón de su estudio? ¿No? Otra vez, o la razón es el mismo Jesús. Yo ya le había dicho que en los últimos siglos ha entrado una fascinación por el Jesús histórico. Y yo, otra vez, en un momento, incluso en la misma iglesia o entre la gente que estudia, se vio como malo, porque una vez que te metes a estudiar al Jesús histórico, yo pienso hasta hubo varios libros que se escribieron en esta línea que el Vaticano los vetó porque eran muy crudos, como se entendía como una teología muy minimalista, centrada nada más en la cuestión histórica, humana de la persona de Jesús. Y porque se empezó a concluir como que es que eso que dice ahí no era así, era asá. O sea, se empezaron y al interpretar como que entonces ahí están diciendo mentiras, no. Era una finalidad distinta. Empezó a crear cierta confusión. Hoy en nuestros días la iglesia lo ha tomado como una bendición. O sea, que nosotros conozcamos más del Jesús histórico, así sea poquito,
que ratifique algunas cosas que conocíamos de los evangelios o que nos diga una cosa distinta, escúcheme bien, que nos diga una cosa distinta, la iglesia del día de hoy lo ve como una bendición, generalmente. Al menos que sea una cosa terrible, porque se puso de moda. Si usted Discovery Channel o History Channel, a veces sacan cosas, se van mucho por esta línea, hay una fascinación, ¿no? No es el Jesús desde la fe que creemos, es como ralo la historia, ¿no? Otra vez, nada más enfocarnos en eso, en esa parte es mala. Hay varios libros buenos en eso, yo iba a mostrarle algunos el día de hoy, ¿no? Entonces tenemos el Jesús histórico y el Jesús de la fe. El uno no está peleado con el otro, es lo que yo le quiero explicar. Y en esta clase vamos a estudiar los dos. Jesús finalmente fue realmente humano, vivió, ¿no? En un tiempo específico, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y humanamente, y eso no contradice lo que nosotros creemos, le da realce a un montón de cosas que cuando nos enfocamos nada más en la parte divina o en el Jesús de la fe, estábamos perdiéndonos. Ahorita les voy a explicar algunas de ellas. Entonces, el inicio de la cristología, en la teología, bueno, desde el principio de la iglesia se empezó a hablar de Jesús, desde el inicio de quién era. Ahora, lo que nosotros entendemos por Jesús se ha ido desarrollando como toda la teología. Yo les expliqué también, me parece, en la clase anterior. Lo que sabemos ahora, ¿sí? No es como que siempre lo hemos entendido. Ha sido un desarrollo progresivo. Hubo un tiempo que se entendió una cosa, ¿no? Y luego se entendió otra cosa y luego fue cambiando y fue tomando cada vez más claridad, ¿no? Desde el principio había ciertos credos. Ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios y luego que era el Hijo de Dios nació de la Virgen y luego se fueron haciendo como frases, como credos, como frases sencillas que la gente guardaba en su cabeza de lo que sigue entendiendo. Los credos que tenemos nosotros que ya describen con más claridad lo que creemos, incluyendo sobre la persona de Jesús. El credo de los apóstoles debió ser de los más viejitos. Pero el credo que nosotros recemos, el largo en la misa, es el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Que no es sino hasta siglo III, ¿no? Y siglo IV, entre el siglo III y el siglo IV, cuando se dan estos concilios. Entonces, imagínense, habían pasado casi 300 años. Pero ya existía, por ejemplo, el credo de los apóstoles, debió ser más viejito, que decía, no, creo en Jesucristo, nacido de la Virgen María, que padeció, murió. ¿Se acuerda el más cortito que también nos aprendíamos? Más sencillo. ¿Sí? Entonces, pero desde siempre ha ido como en un proceso. El porqué de un estudio sobre Jesús, ¿no? Pues imagínense otra vez, en realidad nuestra fe completa, todo lo que creemos gira en torno a Jesús. Sin Jesús, nada de lo que creemos tendría sentido. Nuestra fe o lo que nosotros creemos es cristocéntrica, ¿no? Gira en torno al misterio pascual de Jesús. Su pasión, su muerte y su resurrección son el parteaguas, son la parte más importante de la vida de Jesús. El misterio de la pasión, muerte y resurrección es lo más importante. Vamos a hablar con calma de estos tres momentos, sobre todo la resurrección, que es el que resalta. Entonces, todo lo que creemos en la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia, todos los misterios de la fe, ¿sí? Son cristocéntricos. El centro, el punto de partida y el punto de llegada es la persona de Jesús. Entonces, ¿por qué estudiar cristología? Porque pues si no estudiamos cristología, entonces, si no tenemos claro quién es Jesús, entonces ya toda la demás ecuación está mal. ¿Sí? Todo lo demás está mal. Porque en torno a Jesús es que gira todo lo que creemos, ¿no? Jesús nos revela el misterio de Dios. Este Dios que se quiso revelar encuentra en Jesús su máxima revelación. Gaudium et Spes 22, ¿sí? Dice lo siguiente, fíjese qué interesante. Gaudium et Spes 22 dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Repito, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre. Pensó con inteligencia de hombre. Obró con voluntad de hombre. Amó con corazón de hombre. Eso dice Gaudium et Spes, uno de los documentos más importantes del Vaticano II.
Digo, a propósito de lo que estamos hablando de la parte humana de Jesús, Jesús realmente se hizo como nosotros. Y hay varias implicaciones cuando hablamos de esto. No vamos a hablar ahorita adelante sobre las tentaciones. ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús? El Evangelio nos muestra 3, pero en realidad estas 3 representan la vida completa de Jesús. Jesús pasó de tentación en tentación. Estas 3 las juntaron aquí porque hacen referencia a las tentaciones del Éxodo. El pan, el poder y las cosas y el placer, ¿sí? Hacen referencia al Éxodo. El pueblo de Israel, ¿sí? Fue probado en el desierto y no pasó la prueba. Sufrió la tentación y cayó en la tentación. Jesús, ¿sí? Que es quien nos viene a liberar, ¿sí? Es tentado también, presenta como el desierto para hacer este paralelo, ¿no? Pero Jesús sí es capaz de brincar las tentaciones. Ahora, otra vez, ¿cuántas tentaciones? Hay una pregunta ahí adelante. ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús? ¿No? Nos iríamos con la finta y mayoría contestaríamos 3. O alguien agregaría la del Getsemaní y diría 4. Las 3 antes de empezar su ministerio público, ¿no? Por el demonio. Y la última, ¿no? De que se rajara. En realidad, Jesús tuvo 50 tentaciones. Para que entienda la parte de Jesús se hizo como usted y como yo. Esas representan, pero lo maravilloso es lo siguiente. Venció las tentaciones. Si fueron 3, si fueron 10, si fueron 100, Él venció la tentación. Nos enseñó a saber ser hijos de Dios desde nuestra humanidad. La posibilidad de alcanzar la vida de Dios desde nuestra humanidad. Porque si hubiera sido Dios es como que pues fácil. Él puede hacerlo. No, desde su humanidad fue capaz de vencer la tentación, hermanos. Es decir, nos mostró que sí se puede. Esto es interesante cuando entramos a esta Claudio Nespes, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Esto es maravilloso. Los métodos, ¿no? Y yo hablé en el curso de, a lo mejor, de evangelios, o cuando les enseñé un poquito los evangelios, tenemos una cristología ascendente y una cristología descendente. La cristología ascendente, que va de menos a más, progresiva, revelando tanto la humanidad como la divinidad de Jesús, la tenemos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Esos 3 tienen una cristología ascendente, ¿sí? Es decir, nos van revelando sobre todo la divinidad de Jesús, pero en realidad toda su persona de manera progresiva, de menos a más. Poquito a poco. De hecho, por ejemplo, Marcos tiene lo que se llama el secreto mesiánico. Ahorita que leímos, Jesús les pide también en Mateo que no le digan a nadie que Él es el Mesías. ¿Ya se dan cuenta quién soy? No digan quién soy. Porque progresivamente irá dando a conocer. Llega un momento en que en el Evangelio es como, tú eres, sí, yo soy. Él ya se da a conocer. Pero, y cristología descendente empieza desde arriba. El Evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. El Evangelio de Juan empieza diciendo cosas muy importantes ya sobre la persona de Jesús. ¿Quién era? Era Dios, ¿sí? Pero se había hecho carne, era hombre también. ¿No? Eso se llama cristología descendente, ¿no? La Comisión Teológica Internacional, ¿no? Y los cuestionarios selectos de cristología nos dicen lo siguiente, que me parece muy interesante, esto de no podemos asegurar un conocimiento completo de Jesús si no tomamos en cuenta la fe viva de las primeras comunidades que sostuvieron esta visión de los hechos. Y la iglesia continúa siendo el lugar donde se encuentra el verdadero conocimiento de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es en la iglesia que vamos a encontrar quién es Jesús, ¿no? Voy a quedarme... No, la mayoría de los católicos conocen algo de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién la compone? ¿No? ¿Quién es quién en la Iglesia Católica? ¿Qué conoces de la vida de Jesús de Nazaret? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque a veces conocemos más de la Iglesia, a veces, puede ser que no, pero a veces conocemos más de la Iglesia que del mismo
El mismo Jesús. Y no estoy diciendo que está mal que conozcamos más de la iglesia, estoy diciendo que está mal que a veces no conozcamos bien a Jesús. Jesús es el centro de toda formación. El Catecismo de la Iglesia Católica, escuchen, el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 426 al 429 dice que Jesús es el centro de toda formación, de toda predicación y de toda catequesis. Mira, hermano, y estoy hablando, si alguien viene a predicar y no habla de Jesús, fue basura, aunque suene raro lo que estoy diciendo. Dijo cosas bonitas, pero en el centro, en el fondo o en parte de la predicación no hubo Jesús. Porque el centro de toda formación, de toda predicación, de toda catequesis, debe estar Jesús. Si no, ya son conceptos humanos. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En la catequesis dice, lo que se enseña es a Cristo. Mira qué importante, y me parece que hasta habíamos perdido este hilo. En la misma catequesis, estoy pensando en la catequesis de niños. Enseñamos muchas cosas, hacíamos muchas actividades, pero se olvida que la finalidad de la catequesis es presentarle a los niños a una persona concreta que se llama Jesús. Si no fallamos, si nuestros programas de primera comunión y de confirmación no es presentar a Jesús, estamos fritos, estamos entreteniendo. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Jesús es el que da a conocer al Padre. Nosotros participamos porque Él nos deja eso, pero Él es el centro de esta enseñanza. Vamos a dejar ahí porque ya se nos fue la hora, ¿no? Por esta semana. La siguiente vamos a continuar en este slide que sigue ahí y yo les voy a dar lo que falta, donde empieza a hablar de las etapas de formación de los evangelios. Nos faltaron como unos 5 o 6 slides, no sé cuántos exactamente. No, ¿cuántos nos faltaron? Casi no nos faltaron, ¿o sí? No, sí nos faltaron varios. Entonces, sí nos faltaron algunos. Sí nos faltaron algunos. La siguiente semana continuamos. Nos faltaron 6 slides. Los cubrimos la siguiente semana, ¿no? Así quiero a pasar al de la tarea. De tarea vamos a dejar tarea para poner como que más interesante la cuestión. Y espero que sí la hagan. Luego otras veces me hacen chanchuy. Me hacen trampa. Entonces, lea el Catecismo de la Iglesia Católica. Son nomás 5 numeritos. El 456 al 460. Son muy interesantes. Otra vez, el Catecismo de la Iglesia Católica. Si tienen el Catecismo, busquen el Catecismo. Si no, busquen su teléfono, Catecismo de la Iglesia Católica, y ponen los números y ahí le salen. El número 456 al 460. Esa va a ser la tarea. Y del libro hasta la página 33, que fue lo que cubrimos, más o menos lo que cubrimos el día de hoy. Y lo que nos falta por cubrir para la siguiente vez, hasta la página 33. ¿Sí? ¿Qué es lo que íbamos a cubrir el día de hoy? En realidad nos faltó un poquito, pero para que de una vez tenga, esto es un poquito más tardado que estos 4 numeritos. Entonces, 2 cosas. El libro, quien tiene el libro, hasta la página 33, incluyendo la introducción, y mínimo, escúchenme, si no puede el libro, mínimo estos 5 numeritos del catecismo. Es una paginita o una página y media cuando mucho. Una página, yo creo. ¿Sale? Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues te damos gracias, Señor, porque caminas con nosotros, porque eres un Dios real, porque aunque viniste en la carne y caminaste en medio de nosotros hace casi 2000 años, sigues caminando con nosotros. Te pedimos que nos acompañes, que te quedes con nosotros, como lo pidieron los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, camina con nosotros, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra necesidad, en nuestra realidad. Señor, queremos conocerte para así poder amarte más. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.